Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios, porque así nos ha enseñado la palabra de Dios. Dice que le debemos dar gracias a nuestro Dios en todo. Y cuando Dios dice en todo, quiere decir que en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia. Cuando todo te falta, le das gracias a Dios. Cuando todo te duele, le das gracias a Dios. Cuando el doctor te dijo que estás desahuciado, le das gracias a Dios. Cuando el doctor te dice, o cuando alguien te dice que vas a perder la casa o que vas a perder esto y lo otro, tú le das gracias a Dios. Y cuando todo te sobra y todo lo tienes en abundancia, también le das gracias a Dios. Eso es muy importante. Asimismo, nunca voy a empezar una enseñanza, una predicación, sin primeramente darle gracias a Dios. Así que le damos gracias a Dios por este bendito privilegio que Él me da de predicar la palabra de Dios al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, lo más incógnito. Y también le damos gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, de estar allí desde la comodidad de tu hogar, como receptor, recibiendo y absorbiendo como una esponjita esta bendita enseñanza de nuestro Dios. Y también le damos gracias a Dios por este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas. Asimismo, desde la comodidad de tu hogar, allí llega la palabra de Dios por medio de Alma Visión. Es el canal, es el método, es la estrategia que Dios usa para canalizar la palabra de Dios y para llevar la palabra de Dios a donde Dios la quiera llevar. Porque así dice la palabra de Dios, que su bendita palabra es como espada de doble filo que parte el alma y penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y de los huesos, y no regresará vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga, por lo cual Él la envía. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambies de canal, permanece en Alma Visión para que recibas toda esta bendita enseñanza. Y este tema que vamos a tocar ahora se titula Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Este es el tema que vamos a tocar ahora. Punto número 1 es este. Si tú no has conocido nunca de Dios y te has alejado totalmente de Dios, es tiempo de que te vuelvas a Él. Ya no te funcionó nada. Ya fuiste con la bruja, con la hechicera, con la divina, a que te leyeran los ojos, te leyeran las manos y te leyeran cartas y cuanto cochinero y medio, nada te funcionó, porque nada eso es de Dios. Porque todo eso es del diablo. Entonces, tú te vuelves a Dios para que sea nuestro Dios el que te supla y te sacia todas tus necesidades, pero no solo eso, sino que te dé sabiduría, te dé inteligencia para vivir la vida número 1 a la manera de Dios y para vivir tu vida placentera y agradable, para que no vivas la vida como dice la palabra de Dios, que el diablo viene a matarte, a destruirte y a robarte, sino que Dios viene para que tengas vida y la tengas en abundancia. Por eso es muy importante que te vuelvas a Dios para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, para que no seas ni robado ni destruido por tu adversario el diablo. Y también es muy importante esto, de que si te alejaste de los caminos de Dios, si tú ya conocías de Dios y tal vez ya estabas congregado en una iglesia y te alejaste, te enfriaste, te congelaste, te apartaste de la congregación, paraste de congregarte, paraste de ir a la iglesia, paraste de leer la palabra de Dios, entonces vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Porque a esas personas que aún ya conociendo de Dios, se alejan de Dios y se apartan de Dios, Dios mismo les dice, valía más que no me hubieras conocido. Lo cual equivale a que es semejante a que ya conociste todo de Dios, ya sabes lo de Dios y simplemente decidiste apartarte de Él o alejarte de Él. Así que es tiempo de que toda la humanidad, el mundo entero, se vuelva a Dios y te reconcilies con Él. Y también, si tenías un ministerio y lo largaste
por X motivo, razón, circunstancia, pero pretexto, excusa, o sea lo que sea. Es muy importante volverte a Dios, porque muy claramente nos dice la palabra de Dios en Isaías 55, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que esté cercano. Deja el impío su camino y vuelva hacia el Señor, el cual será amplio en perdonar. Lo cual quiere decir que Dios no te va a preguntar, en primer lugar Él lo sabe. ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no volviste a la iglesia? ¿O por qué ya no lees la Biblia? ¿Por qué ya no vienes al estudio bíblico? Y todo eso no te va a preguntar, no te va a cuestionar. Simplemente lo que tú tienes que hacer, venir a Él y luego pedirle perdón a Él, reconciliarte con Él y volverte a Él. Siempre. Nunca, nunca termina la gente bien cuando le dan la espalda a Dios. Siempre el final de toda persona que le da la espalda a Dios es trágico, es fatal, mortal, dañino, perjuicioso en gran manera. Y otro punto bien importante es este. Hay personas que están congregadas en una iglesia y hay veces que está toda la familia completa en la iglesia. Está el esposo, está la esposa y están los hijos. Entonces, uno de ellos, ya sea el esposo o la esposa, decide, o sea, el diablo le mete en la cabeza, mejor dicho, a que mire cosas que no son en la iglesia, o que empiece a apuntar con el dedo a la gente, mirar los defectos de otros, para sacarlos de la iglesia, para que no vaya a la iglesia. Entonces, esa gente que no busca a Dios y anda buscando los peros y pretextos de la gente, tú mismo te estás exponiendo a que el diablo te arrastre, te apalie y te destruya fatal y totalmente. Porque a la iglesia, o cuando tú te vuelves a Dios, lo cual equivale a volverte a la congregación, volverte a la iglesia, no vuelves tú a andar mirando a ver quién es así y quién es acá, a ver qué defectos tiene el fulano, a ver qué defectos tiene el mangano y el perengano. Tú vas a buscar a Dios. Tú vas a ser guiado por Dios. Tú vas a ser enseñado por Dios. Tú vas a obedecer a Dios. A ti, si mucho te interesa los defectos de tus hermanos en Cristo, lo que tienes que hacer es orar y ayunar por ellos. Orar y ayunar por ellos. Pero no agarrarlo como pretexto, como excusa. Ya invéntate otra cosa. Ya no hagas como los que hacen, que esconden el dinero debajo del colchón. Que porque para que los ladrones, si entran a la casa, que no se lo roben. Ya eso ya pasó de moda. Ya si un ladrón se metiera a la casa, ya sabe dónde va a estar debajo del colchón. Ya invéntate otra cosa. Asimismo, ya invéntate otra cosa. Ya no te inventes que porque la fulana no te habló, que porque la fulana tiene un modo así y el mangano tiene así, o la fulana es peleonera y la fulana es así y el mangano así, y que porque el fulano no me habló. Hay gente altiva en las iglesias y hay gente arrogante que no le habla a la gente y hay gente que nunca se convierte y hay gente en las iglesias que diario tienen cara de cuajo mal salado y cara de pocos amigos. Y hay gente en las iglesias que son antipáticos, lo cual antipático quiere decir gente malmodienta. No son amistosos ni son amables, ni le hablan a la gente. Parece que los ratas le tragaron la lengua, ni saludan tampoco. Entonces, y otra cosa bien importante, en las iglesias hay trigo y hay cizaña. Hay ovejas y hay chivos. Entonces, obviamente, si tú vas a poner la mirada en la cizaña y vas a poner mirada en los chivos y chivas que hay en la iglesia, o mulas también, porque hay mulillas también en las iglesias, de inmediato te va a arrastrar el diablo. Porque tú no vas a la iglesia a buscar cizaña ni a buscar chivos. Tú vas a buscar a Dios. Tú vas a servirle a Dios. Tú vas a aprender de Dios. Tú vas a hacer la voluntad de Dios. Entonces, si tú pones la mirada en la gente, cuidado, ahí te vas a quedar. Y no vas a llegar a nada y nunca vas a encontrar la iglesia perfecta. Porque en una iglesia está viniendo gente nueva. Y viene gente amargada. Viene gente embrujada. Viene gente endemoniada. Viene gente llena de odios, de rencores, resentimientos, amarguras,
tristezas, dolores, plagas, enfermedades. Y vienen a la iglesia personas también iracundas. Vienen a la iglesia también personas que tal vez fueron muy contenciosas y las tienen que aguantar en la iglesia un tiempo a ver si se convierten o a ver qué va a pasar. Porque si no se convierten, o se las va a arrastrar el diablo o Dios va a terminar ese periodo de gracia. Porque Dios dice pacientemente esperé. Cuando viene gente a la iglesia que son iracundos, peleoneros, o sean defectos de los que sean, no importa. Dios a toda esa gente le da un tiempo, un periodo de gracia, un lapso de tiempo, para que por medio de la palabra de Dios, por medio de estas enseñanzas, de estas prédicas, se conviertan. Pero cuando ya se termina ese periodo de gracia y tú no te convertiste, te va a arrastrar el diablo o Dios mismo te va a aventar para afuera de la iglesia. Porque ya no te convertiste, porque nunca te vas a convertir. Y Dios lo sabe todo. Él sabe todas las intenciones del corazón de toda la humanidad. Y Él sabe y entiende cuando tú ya no te convertiste o cuando simplemente no te quieres convertir. Y otra cosa, hay personas en las iglesias que ellos solitos trazan y dibujan el evangelio a la manera de ellos o el cristianismo a la manera de ellos y quieren vivir el cristianismo a la manera de ellos y no a la manera de Dios y no a lo establecido por Dios y nunca te va a funcionar así. Ajá. Y tú no vas a hacer una religión a tu manera en la iglesia, para nada, ni debes de hacerlo tampoco y ni intentes porque no vas a poder. Siempre, siempre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el genuino y verdadero, es el que va a triunfar. Es el que hace, es el que sana, es el que cuida, es el que guarda, es el que convierte, es el que hace todo y suple y sacia todo de acuerdo a nuestras necesidades. Cuando tú vives en el cristianismo que tú mismo trazaste, tú mismo formaste, esto yo lo creo, esto no lo creo, yo creo que esto es así y yo así voy a vivir porque yo pienso que sí es correcto, el pastor es mentiroso, el pastor está loco y el pastor aquí, tú piensa lo que tú quieras, pero mientras no te dejes gobernar, no te dejes formar y enseñar a la manera del evangelio genuino y verdadero, el cual es el de nuestro Señor Jesucristo, ahí vas a andar patarateando de un lado a otro y corriendo de aquí para allá y de allá para acá y cuando acuerdes ya te moriste, ya te fuiste al infierno y te fuiste al infierno porque andabas buscando a la cizaña y buscando los chivos, los defectos de la iglesia o los defectos de algún miembro de la iglesia en vez de buscar a Dios. Nunca te funciona así. Tú vas a la iglesia y vas a buscar a Dios y a ti no te interesa qué cara traiga el hermano o la hermana o que te pongan cara de cuajo mal salado, cara larga de caballo o cara de pocos amigos o te topes de repente con un déspota, porque en las iglesias hay gente déspota. Aquí en esta iglesia hay 2 que 3 de esos también, que nomás no le hablan a la gente. Y otros que se creen la única Coca-Cola en el desierto y no le quieren hablar a nadie tampoco. Entonces, eso es totalmente erróneo. Pero por eso tú no pones la mirada en esa gente. Y si tú te enfocas en esa gente, que sea para orar por ellos, para ver si Dios tiene misericordia o les extiende el periodo de gracia, para que no se les llegue el día que se mueran o los destruya el mismo diablo por la arrogancia, por la altivez o por lo que no quieren componer y no que se vayan al infierno, sino que tú oras y ayunas por ellos y pidiéndole a Dios misericordia por ellos y pidiéndole que Dios use el método, la estrategia que Él quiera para que las personas sean cambiadas, sean convertidas y sean salvas. Eso es bien importante que el pueblo de Dios debe de hacer, porque las iglesias están llenas de esa gente que van a la iglesia solo a ver qué defecto miran para culpar a alguien de su pérdida, de su fracaso en buscar a Dios o en volverte a Dios. Y también el infierno está lleno ya de toda esa gente que va a las iglesias a buscar malas caras o a buscar la cizaña o a poner la mirada en la cizaña o en los chivos en vez de poner la mirada en Dios. Y tiene el infierno mucho campo todavía para muchos más que todavía estén en las iglesias buscando las malas caras o buscando los defectos de las personas. Vuelvo a repetir,
Hay personas en las iglesias que nunca se convierten. Nunca se convierten. Y van a estar allí en la iglesia hasta que o el diablo las destruya o las desaparezca o Dios mismo se fastidie de que estén como estorbo y las aviente para afuera de la iglesia. Porque también otro punto bien importante es este. Dios limpia su templo. Dios limpia su casa. Y echa afuera también a personas y Dios mismo se las entrega al diablo también para destrucción. Cuando ya no quisieron cambiar y más cuando van a la iglesia también y están con los párpados caídos, durmiéndose y atenidos. Oh, el pastor está predicando en la televisión. Ahorita no hace preguntas, ahorita no habla. Sí, pero Dios sí te está mirando. Y el diablo sí te tiene listo también para en cualquier rato darte chicharrón también. Entonces eso es bien importante que la gente aprenda y entienda a volverte a Dios, no a la cizaña, no a los chivos, no a los defectos, no apuntar con el dedo a la gente. Tú vas a buscar a Dios, tú vas a servirle a Dios, y si alguien te sale un iracundo allí que te gritó y que te dijo aquí y acá, déjalo, haz de cuenta que ves una burra que va por una subida, un burro que va por una subida y que tú lo vas oyendo y ya. Y ya, si mucho te gritó y te dijo, y que eres una aquí, que eres una allá, y que esto y que el otro, y te empieza a insultar, y te empieza a gritar, y te empieza a jalar los trapitos, como aquí en la iglesia, que cuando se tapan a los que caen ahí para que no enseñen nada, también que les avientan un trapo encima, y te sale una iracunda, una peleonera que te anda peleando por el trapo, déjala que rebunde, que relinche, que patee, que muerda, y tú busca a Dios, ya se encargará Dios de ella, de una forma o de otra. Eso es bien importantísimo también. Pero ahora vámonos a la palabra de Dios, para mostrarte con la palabra de Dios cuán importante es que te vuelvas a Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando no te vuelves a Dios? Pero vuélvete a Dios y pídele misericordia a Dios, porque eso es lo que vamos a mirar. Y para esto vamos a ir a Oseas, capítulo 14 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, te vuelves a Dios y luego te humillas ante Dios y le suplicas y le pides que tenga misericordia de ti. Eso es lo que tienes que hacer. Y cuando tú lo haces así, Dios te recibe y tiene misericordia y no te destruye, no te enjuicia. Ahora sí vamos recio. Y dice el versículo 3: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y dice el 4, miren lo que dice: respondiendo Dios. O sea, se humilló el pueblo de Dios, volvió a Dios, se humilló, pidió misericordia y Dios está cambiando de parecer. Se está deteniendo de no hacerles mal. Miren lo que dice el 4 ya. Dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. ¿Por qué se ha apartado de ellos la ira? Porque se arrepintieron, volvieron a Dios con arrepentimiento y con súplica a Dios, con perdón, con humillación a nuestro Dios. Por eso los perdonó. 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Y dice el 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Y dice el 8. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya
con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Y dice el 9, y con este concluimos. Y dice el 9, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son perfectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Rey, libéralos, restáuralos, regenéralos, edifícalos. Y a los que no sean salvos aún, dale salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo o actividades, freeways y calles que transiten. Y así mismo, Padre bendito, todas sus necesidades serán suplidas, serán saciadas. Concédele todos y cada uno de sus anhelos, deseos y peticiones de su corazón. Nunca será presa de brujos ni de hechiceros, ni de agüereros, ni de santeros, ni de paganos en todos los días de su vida, porque nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño en todos los días de su vida, ni en lo físico, ni en lo mental, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo financiero. Y así mismo bendecirás a los que la bendigan, y maldecirás a los que la maldigan. Y así mismo, Padre bendito, nunca habrá cáncer, ni tumores, ni quistes, ni diabetes, ni colesterol, ni alta presión. Nunca habrá miedo, nunca habrá temores, nunca habrá pánico, nunca habrá ansiedades, nunca habrá ataques epilépticos. Así mismo, Padre bendito, yo te ruego, Santo de Israel, que le des una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre ella, y llénala, tócala, satúrala. Shibara baribora bacadivo, habaribara sharabibcaba, harralo shabiro birobondero moquindoro mosoyo, solaro soloro, shabira bicodobera. Through his entire life, through his mind, through his heart, through his soul. And I ask you, Lord, in the name of Jesus, that your word, your gospel, should be the light of the world through his entire life. And I ask you, Lord, to give him the guidance through his entire life, wherever he goes, at home, any place, anywhere, on the road, on the streets, or on the freeways. I ask you, Lord, in the name of Jesus, that your angel will be ahead of him, removing, rebuking, destroying. And I also ask you, Lord, to deliver him from anything that was done through his entire life, ever since he was in his mother's womb. And I also ask you, Lord, to accomplish on this son of yours any purpose why he was created. And I also ask you, Lord, to give salvation, forgiveness through his entire family, through the fourth and fifth generation. Could be his mother, his father, grandpa and grandma, great-grandpa and great-grandma, and great-great-grandpa and great-great-grandma, and his aunts, uncles, and cousins, nephews, and nieces, through his entire life. Use the method, use any strategy that you like, and give them salvation, give them forgiveness. And I also ask you, Lord, that it will never ever be any more sickness on this son of yours through his entire life. Oh Shabiraba, oh Rabirabandara, oh Borobo Codivo, oh Viranda Riboroso, oh Soloro Baquindo, oh Shara Bacadivo. And I ask you, Lord, in the name of Jesus, to have mercy
of this son of yours and give him salvation. And give him all the blessings that he needs. And to provide every single thing that he needs. He would always have shelter, food, clothing. And he would be totally healthy, totally delivered, totally healed. And there would never ever be any more sickness or disease through his entire life. And I also ask you, Lord, Almighty God, to give him the wisdom and the knowledge through the Holy Spirit. And since you are the light of the world, I ask you, Lord, to shine into his mind, into his heart, into his soul, in the name of Jesus. Hashibara bikodobara, harabara bashibara bakandara roboraba, ondro moso, haribari borobara bakandara mashibara bakandara. Close your eyes. Hashibari barandara, irroboro borito robolo. Este fue un mensaje de Dios al mundo entero, presentado por la Iglesia el día de Pentecostés y el pastor Trinidad Corona. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.